Quiero darles la bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que están acá conectados. Este es un espacio precisamente para ustedes, para todas estas líderes que se están posicionando en sus regiones, en sus respectivas regiones, donde quieren conocer y saber qué es un clúster. Esta es una serie de 3 talleres o 3 conferencias, que pues yo prefiero llamarlos talleres porque les estoy abriendo el micrófono a todos ustedes para que también sea algo constructivo, donde podamos conocer qué es un clúster, cómo se construye una ruta y qué casos de éxitos hay en la región. Digamos, son una serie de 3 talleres. Este es el primero, donde iniciamos con lo básico y continuaremos la semana entrante, el jueves y el viernes a la misma hora, para finalizar el año con ganas y con todos los entusiasmos y retos que nos puede traer el 2021 para que ustedes sigan consolidándose como iniciativas clúster. Entonces, muchas gracias a los que están acá. Estamos trabajando esta serie de talleres con Andrés Castaño y su equipo en una empresa que se llama Prosperitas, que son del eje cafetero. Ahora nos contará Andrés un poco más de quiénes son y cómo nos están apoyando, pero en el chat estoy dejando mi correo electrónico para quienes no me conocen. Soy Mónica Morales, soy la directora de la Red Cluster Colombia. La Red Cluster Colombia hoy es liderada y gestionada por Confecámaras. Desde este año estaba bajo la dirección de la de la gerencia de competitividad y cooperación de Confecámaras. Pues para contarles un poco de contexto, pues las cámaras de comercio ocupan casi el 80% del liderazgo y la gestión en las regiones. No significa que no se puedan gestar clústeres desde otras entidades, solo que pues la dinámica que se ha dado en Colombia, y ahora Andrés también nos contará un poco más de eso, es que tenemos pues unas iniciativas, y nos contará también un poquito esa historia de cómo llegamos a este concepto de iniciativa clúster y cómo hoy las estamos posicionando desde Confecámaras y precisamente con nuestros aliados que son las cámaras de comercio y otras entidades que buscamos es buscar esta sinergia. Desde la red clúster trabajamos de la mano con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta es una iniciativa finalmente del ministerio. Em, Somos unos interlocutores. Este año fue un año de muchos retos. Logramos sacar adelante muchos temas que pensamos que iban a ser difíciles pero no imposibles. En 4 meses logramos el diplomado, que sé que muchos de ustedes asistieron a ese diplomado, y si no, pues esperamos que esa sea una de esas buenas prácticas que se vayan replicando año tras año, porque sabemos que mientras más conocimiento pues adquirimos, más fuertes podemos llegar a ser. También llegamos a fortalecer en el marco de la reactivación económica 5 iniciativas clúster donde cambiaron todo su plan de trabajo para poder em, ajustarlos a las nuevas dinámicas de la economía. Y adicionalmente bueno, estoy aquí hablándoles a grandes rasgos lo que hemos hecho, pero también hemos sacado macroproyectos en temas de innovación colaborativa. Hemos logrado también sacar una serie de webinars, que la idea de estos webinars es que podamos eh, llegar a ustedes con temas que son de coyuntura y que puedan ayudarlos a seguir fortaleciéndose. Y bueno, y así vamos, y desde la red clúster lo que hacemos es escucharlos para poder nosotros hacer esa interlocución con ministerio para saber dónde enfocar tantos recursos que a veces buscamos que lleguen a las regiones. Entonces, una estrategia que también me parece muy importante para mencionar, y es el tema del sistema de seguimiento. La tercera ola del sistema de seguimiento que tenemos desde la red clúster lo estamos haciendo cada 2 años. Este año fue un año atípico, pero lo hicimos y lo logramos sacar, donde alrededor de 90 iniciativas clúster lograron diligenciar, y sé que muchos de ustedes, si están acá, es porque recibieron la invitación. Yo cogí esos correos, les quiero agradecer por habernos
haber diligenciado y yo sé que están esperando de pronto una respuesta. Ya les estoy enviando los informes, estamos organizándonos desde Confecámaras y desde la red con el ministerio para poder entrar ya a evaluar todos esos documentos que ustedes nos anexaron para que ustedes hagan parte de la red. En este momento hay 96 iniciativas clúster registradas en la red. Sin embargo, tenemos mapeadas más de 140 iniciativas. Es más, creo que ya estamos llegando a 150 porque sabemos que muchos de ustedes ya se están empezando a gestar. Veo que están alzando la mano. Quisiera, vi una manito alzada. Bueno, usted de pronto se desconectó. Sí, cuéntame, Andrés. Hola, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Andrés. Estoy listo para Ok, comenzar. listo, perfecto. Estaba dando una introducción nada más. Bueno, sin dar más vueltas al tema, cedo la palabra a Andrés Castaño, quien será nuestro interlocutor desde Prosperitas. Andrés, todos tuyos, 27 personas. Muy buenas tardes, Mónica, muy buenas tardes a todos. Qué gusto estar acá en este escenario que está liderando desde la Red Cluster, desde Confecámaras, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Como bien lo decías, Mónica, nosotros somos una corporación que venimos desde el 2012 trabajando en el tema de fortalecimiento y diseño de rutas competitivas. Tuvimos la oportunidad de participar en el proceso inicial que arrancó desde el ministerio con la firma Competitiveness y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de apoyar bastantes iniciativas a nivel nacional y de manera particular en el eje cafetero. El día de hoy, el objetivo es abordar los temas, unos conceptos básicos, pero muy importantes alrededor de qué es un clúster. El propósito, como tú también lo mencionaste, Mónica, es poder darle a conocer a todas las iniciativas que se están gestando, inclusive algunas iniciativas que ya han iniciado, aspectos básicos, conceptos básicos que es importante tener en cuenta en el momento de crear, diseñar e inclusive fortalecer una iniciativa clúster. Ese es el propósito de la sesión. La idea es que también tengamos una sesión participativa, como Mónica lo mencionó. El objetivo es poder, sobre todo, ir respondiendo a dudas, inquietudes que los participantes tengan, que ustedes tengan, y de esta manera, pues, generar también un diálogo alrededor de los conceptos que vamos a mirar, que vamos a revisar, sobre todo porque todos entendemos que no son conceptos fijos, estáticos, sino al contrario, son conceptos que han venido evolucionando de una manera muy dinámica y asimismo ha sido el proceso de todo el tema de fortalecimiento de la estrategia clúster a nivel nacional. Ha sido un proceso muy dinámico. La idea es también contarles un poco de cómo se ha evolucionado en este proceso y hacer también un énfasis importante en el tema de cuáles son los retos que en este momento, o algunos de los principales retos que tienen los clúster a nivel nacional. Pues yo celebro lo que acaba de mencionar Mónica, de que estamos hablando de unas 96 iniciativas clúster que están en este momento ya dentro de la red a nivel nacional y que podemos estar hablando de alrededor de 150 iniciativas que se están, digamos, o iniciando o gestando y por ende desarrollando en el país. Entonces esto pues muestra esa fortaleza y muestra esa oportunidad que hay tan grande de empezar a trabajar en este fortalecimiento de las iniciativas clúster. Entonces, como les comento, la idea es que si alguno de ustedes tiene alguna duda, inquietud, bien pueda alzar la mano y vamos a estar pendientes de cualquier participación que ustedes quieran hacer. ¿Listo? Entonces, para iniciar, lo primero que quiero contarles es cuáles son los
conceptos básicos relacionados con el tema de qué es un clúster. Vamos acá. Les puedo recomendar diligenciar el listado de asistencia, lo dejé en el chat, así puedo conocerlos un poco más y saber qué es lo que están gestándose en sus regiones. Les agradezco, ahí dejé el link. Sí, muy importante para que podamos tener esos datos de cada uno de los participantes. Bueno, lo primero es obvio, ¿qué definición, qué concepto tenemos sobre qué es un clúster? El concepto más básico de clúster lo tenemos desde Porter. Ya en la década de los 90, Porter mencionaba que un clúster es una concentración geográfica de empresas e instituciones interconectadas y actúan en determinado campo. Es bien importante tener en cuenta esta definición porque es la que realmente le da origen al concepto, y sobre esta definición es que empieza a generarse todo el desarrollo y la evolución del tema de clústeres a nivel mundial. Otra definición que siempre me gusta mencionar es la definición que utiliza el Cluster Linked Over Europe, y ellos hablan de un conjunto de socios económicos de ciertos sectores industriales que están relacionados vertical y horizontalmente en una región definida. Perdón. Vemos cómo en esta definición se hace énfasis en un aspecto importante, y es el nivel de relacionamiento que se da dentro de las empresas vinculadas a un sector. Ese nivel de relacionamiento se da a nivel tanto vertical como horizontal, y al igual que lo que menciona Porter, está circunscrito a una región geográfica, a un territorio. Y la firma Competitiveness nos trae un concepto que también se basa en esa visión geográfica, pero que amplía un poco más la dimensión de lo que es un clúster, y habla de que es una concentración sectorial y o geográfica de empresas que desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas economías externas de aglomeración y especialización. Y aquí Competitiveness nos hace referencia a dos aspectos fundamentales. Uno, que se trata de esa estrecha relación que existe entre las empresas, ya sea porque esa relación se da perdón, la redundancia, se da con motivo a la generación de economías acumulativas, o ya sea porque se da debido a un tema de aglomeración, y pues esta aglomeración también está circunscrita al ámbito geográfico. También Competitiveness hace énfasis en un aspecto muy importante, y es el de la especialización. Aquí quisiera mencionar otro concepto muy importante, que es el de la especialización inteligente. De pronto ustedes lo han oído mencionar. Se entiende especialización inteligente como la elección que se lleva a cabo a nivel territorial de ciertas actividades económicas que permiten el fortalecimiento de un territorio. Entonces, este tema de especialización, y sobre todo hablar de especialización inteligente, es un elemento clave, fundamental, asociado al desarrollo de los clústeres. ¿Qué características entonces, de acuerdo con esta definición, podemos resaltar de los clústeres? En primer lugar, ya lo decíamos, los clústeres comparten una localización en un área geográfica específica. Algunos consultores hablan de que esa área geográfica específica no debe ser mayor a un radio de unos 30 kilómetros. Digamos que ese es un elemento que nosotros podemos tener de referencia, pero realmente ese nivel de localización geográfica va a depender claramente de las dinámicas que tiene cada uno de los territorios. En el caso específico de Colombia, esa delimitación geográfica ha estado muy delimitada, muy establecida debido a los límites que tiene cada uno de los departamentos, y es por eso que la mayoría de los clústeres inicialmente se han establecido desde con un enfoque principalmente departamental.
Sin embargo, hay algunos clústeres que ya han venido avanzando en una mirada supradepartamental y, por ejemplo, acá en el eje cafetero hay Y algunos salen clústeres que ya están, para que se meten y salen, se meten a Cabullar y de Cabullar hay otra por vía y que favor, salen si a pueden Villanueva. apagar el micrófono. Ok, como les venía diciendo, hay algunos clústeres que han avanzado ya en un tema supradepartamental y hablan, por ejemplo, ya de regiones. Entonces estamos hablando de, en el caso que les mencionaba, la región del eje cafetero. También sabemos que hay clústeres que están trabajando en la región de los Santanderes o en la región Caribe. Entonces, ese tema de área geográfica depende mucho de la dinámica de cada clúster y de la dinámica del territorio. El otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es que las empresas hacen parte de un mismo sector económico o cadena de valor. ¿Qué es ese concepto de cadena de valor? El concepto también fue acuñado por profesor Porter y habla de que la cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis de, de un sector o de una actividad económica que genera valor. Por eso se habla de la cadena de valor. Y en ese sentido, se debe analizar o se debe tener en cuenta que el clúster está articulado en una cadena de valor que es la que permite poder establecer esa interrelación que hay entre todos los actores de un clúster, desde los proveedores de insumos, proveedores de materias primas, pasando por las empresas que están a cargo de los temas de producción, las empresas que ya se especializan en temas de comercialización o de distribución. Cada una de estas empresas comparten esa misma cadena de valor. Entonces es un concepto muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta en el momento de hacer el análisis del clúster. Y efectivamente dentro de la metodología, ya más adelante lo vamos a ver en el webinar que vamos a estar trabajando la próxima semana, cómo este tema de cadena de valor se convierte en una herramienta importante para conocer y para diagnosticar las actividades y el alcance de un clúster. El otro punto habla de que las empresas cuentan con relaciones de cooperación. Digamos que si bien aquí está planteado de manera muy general, lo que se busca es que un clúster cuente con empresas que efectivamente cooperan para competir. Ese es un concepto bien importante que debemos de tener en cuenta y lo que se busca es que esa cooperación permita fortalecer las capacidades de cada uno de los actores que están vinculados a cada clúster. Entonces, es fundamental tener en cuenta que un clúster debe contar y debe promover ese tipo de cooperación, pensando en que hay una máxima que yo creo que todos la hemos oído mencionar y es que las empresas no compiten solas, ¿no es cierto? Compiten son las cadenas de valor y por eso estamos hablando de que los clústeres tienen ese fundamento y tienen esas características. No sé si hasta acá hay alguna duda o seguimos. Ok. Bueno, uno de los aspectos fundamentales que debemos de tener en cuenta para hacer un análisis, para revisar todo el tema de clusters desde el punto de vista teórico, es el enfoque de la competitividad sistémica. Cuando hablamos de competitividad sistémica, hablamos de que la competitividad tiene 4 grandes niveles y que la articulación y el desarrollo de esos 4 niveles en un territorio son los que permiten fortalecer esa competitividad en ese territorio. ¿Cuáles son los 4 niveles que plantea el enfoque de competitividad sistémica? El primero es el nivel micro. En ese nivel micro estamos hablando de que se ubica toda la parte de gestión empresarial. Aquí es donde se da todo el desarrollo de la gestión de la innovación, donde como tal se da la integración de las redes de cooperación empresarial,
realmente donde se da el desarrollo de las empresas, el día a día de las empresas, y por eso el concepto, digamos, de competitividad empresarial es fundamental. Esa competitividad empresarial está relacionada con los factores de producción, con las condiciones de la demanda, con la estrategia empresarial, con la estructura y rivalidad que se da en los sectores. Y todo eso lo analizamos mediante una herramienta también diseñada, desarrollada por el profesor Porter, que es el diamante del clúster, que de pronto ustedes lo han oído mencionar. Entonces ahí vamos nosotros a analizar ese nivel micro. Tenemos también un nivel meso en el cual vamos a estar identificando el tema de la política de infraestructura, las políticas tecnológicas, es decir, vamos a estar identificando sobre todo la parte institucional. Ahí en ese nivel meso también vamos a encontrar todas las instituciones que están promoviendo el sistema clúster o desarrollo del ecosistema clúster y digamos como aquellas decisiones que se dan en ese nivel, digamos, intermedio para la competitividad de un territorio. El tercer nivel es el nivel macro. Aquí ya estamos hablando de un nivel que podría asimilarse al entorno nacional. Estamos hablando de que está relacionado directamente con la política presupuestaria, con la política monetaria, la fiscal, con todas aquellas políticas, digamos, estatales que se manejan. Y ese nivel macro, pues, tiene unas decisiones y unas acciones que se desarrollan correspondientes a dicho nivel. Y por último, dentro del concepto de competitividad sistémica, hablamos de un nivel meta, en el cual aquí ya incorporamos la escala de valores, todos los factores socioculturales que existen digamos, en una sociedad. Aquí ya hablamos con el concepto más amplio de sociedad. Hablamos de cuál es la organización política, jurídica y económica de esa sociedad y cuáles son las capacidades estratégicas y políticas que tiene la sociedad, pero también cuáles son esos mecanismos de desarrollo de las estrategias de competitividad pensadas desde un enfoque de sostenibilidad y pensadas desde un enfoque de mejoramiento de calidad de vida de los habitantes de un territorio o en este caso de una nación. Entonces, es muy importante, quise resaltar sin adentrarnos mucho en el concepto, pero quise resaltarlo porque desde la función que nosotros hacemos como gestores de clúster, debemos de tener en cuenta ese nivel de relacionamiento y esos niveles digamos, de decisiones en relación con temas de competitividad que siempre nos van a estar impactando. No sé si hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, seguimos. Aquí quise dejarles dos documentos de referencia que les recomiendo muchísimo. Son documentos que les van a dar insumos, les va a dar mucha información con respecto al desarrollo del tema de iniciativas clúster en el país. El primero es un documento elaborado en el año 2018 por Impulsa Colombia, Cluster Development, que es una de las firmas que trabaja todo el desarrollo de clusters a nivel nacional, y la Universidad del Rosario. El documento se llama Iniciativas Cluster en Colombia, Instrumentos de Desarrollo Económico y Competitividad. Y adicionalmente les recomiendo que vean el documento de Confecámaras, Contribución de las Iniciativas Clúster al Desarrollo Regional. Este es un documento del 2017, son documentos relativamente recientes y cada uno de esos documentos trae también experiencias exitosas, casos de éxito como lo mencionaba Mónica, en relación a todas esas iniciativas que se han desarrollado en el país. Entonces, quise traerles estas referencias para que puedan
ir buscando mayor información al respecto. En el chat les voy a dejar, Andrés, el link donde pueden acceder al libro. No tengo el de Confecámara, Buenísimo. tengo el de Limen para que lo puedan leer. Sí, Bueno, lo pueden buenísimo. descargar. Ya Sandra los pegó aquí en el chat. Perfecto. Muy bueno. Uno de los aspectos importantes que debemos de tener nosotros en cuenta a mirar todo el tema de las estrategias de clúster y de rutas competitivas es esa evolución histórica que ha vivido el país. Todos conocemos que en la década de los 90, especialmente en 1990, con el gobierno de doctor César Gaviria, se generó un proceso de apertura económica y gracias a ese proceso de apertura económica también vino un proceso importante de innovación y de fortalecimiento de la competitividad del país. Aquí estoy relacionando algunos de los hitos, obviamente esto puede ser mucho más extenso, pero quise resaltar los, digamos, que consideré más significativos para tener en cuenta ese recuento histórico de lo que ha sido el desarrollo de este tema de competitividad en general y de clústeres y rutas competitivas en particular. No sé si de pronto alguno de ustedes conoce, ha tenido la oportunidad de leer los estudios Monitor. Esos estudios se desarrollaron en el año del 1993, 1994. Monitor es una firma internacional apadrinada, digámoslo así, por profesor Porter, y quienes empezaron precisamente a hacer análisis de las ventajas competitivas que tenía tanto el país como algunas regiones en particular. En específico, sé que se desarrollaron estudios Monitor para Bogotá, se desarrollaron estudios Monitor para Medellín. Conozco esos dos. Y esos estudios dieron o digamos marcaron la pauta inicial para empezar a hablar y a pensar y a establecer estrategias en relación con temas de competitividad, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Entonces, esos estudios Monitor marcan un hito importante dentro del desarrollo de todo este proceso. También es importante tener en cuenta que en 1996 se crearon los acuerdos sectoriales de competitividad y que esos acuerdos sectoriales permitieron empezar a establecer digamos, dentro de la política nacional, unos sectores productivos, o en ese momento se llamaron más cadenas productivas, para empezar a fortalecer la competitividad de esos sectores. Entonces, ese es también un punto importante, un momento importante que tuvo el desarrollo de la política de competitividad a nivel nacional. No sé si también ustedes hayan oído hablar o conozcan del Plan Estratégico Exportador que se generó en el año 1999. A través de este Plan Estratégico Exportador se empezó a liderar algo que en su momento fue una estrategia muy valiosa para empezar a articular las regiones y fue la creación de los CARCE. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar en ese momento con la creación de los CARCE. Si fue así, sería interesante que nos contara su experiencia. Los CARCE eran los comités asesores regionales de comercio exterior. Se formaron principalmente a partir del año 2000 y los CARCE permitieron empezar a aterrizar, por decirlo en esos términos, a nivel regional toda la estrategia del plan estratégico exportador que se estableció desde el gobierno nacional. Ya en el 2004 se empezó a hablar de la agenda interna. Yo creo que ya temas de la agenda interna es poco más común para la mayoría de nosotros. Dentro de la agenda interna también se empezaron a promover esos sectores estratégicos a nivel regional, principalmente departamental, y se empezaron a establecer agendas internas para la mayoría de los departamentos del país. Entonces, todo ese proceso que se
vivió, digamos, en esa época, permitió que se empezara a trabajar todo el tema de fortalecimiento de la competitividad, no solo a nivel nacional, sino a nivel ya regional. Y eso se fortaleció con la creación de las comisiones regionales de competitividad, que tienen su origen en el año 2006, y a través de las comisiones se crearon los planes regionales de competitividad, que son hoy en día una de las herramientas importantes que tienen los departamentos para poder dar el direccionamiento de sus políticas de competitividad. Y bueno, pues desde esa fecha estamos hablando de que a través de los planes regionales se establecieron también los sectores estratégicos, se hizo un ejercicio a nivel regional en cada uno de los departamentos muy importante de definición de cuáles eran esos sectores, cuáles eran los sectores prioritarios. Algunos hablaron de sectores no solamente estratégicos a nivel de las oportunidades que tenían en ese momento, sino también de sectores promisorios, es decir, sectores que si bien en ese momento no tenían una fuerza muy grande dentro de la actividad económica de la región, sí tenían un potencial muy grande de crecimiento y que era interés para cada uno de los departamentos promocionarlo. Entonces, eso fue también un ejercicio muy valioso que es importante tenerlo en cuenta. Ya en el año 2008, como todos sabemos, a través del COMPES 3527 surge la Política Nacional de Competitividad y Productividad, y pues ya la política establece un sistema de competitividad y productividad a nivel nacional, establece pues ya digamos unos instrumentos y unas estrategias mucho más claras que desde el gobierno nacional y en articulación con los territorios se va a desarrollar para promoción de todo el tema de competitividad. Y a raíz también de la política surge el programa de transformación productiva, en el cual, si no estoy mal, estamos hablando de que al principio se trabajaron sobre una base de 20 sectores estratégicos que de manera prioritaria desde el Ministerio de Comercio se buscaba todo su proceso de transformación productiva y por ende pues incremento de la productividad y competitividad de estos sectores. Este ha sido pues un programa muy exitoso y hoy en día este programa pues ya ha tenido su transformación también el mismo, y estamos hablando que hoy en día el programa se está centrando en lo que desde el ministerio se ha llamado fábricas de productividad. Y todo esto para llegar en el año 2012 a la creación del programa de rutas competitivas. Este programa de rutas competitivas también fue creado por el Ministerio de Comercio en apoyo con Impulsa, y el programa estableció también un apoyo muy importante al diseño de iniciativas de clúster que se dio a nivel nacional. Entonces, podemos marcar ese año, el 2012, como el año donde inició ya todo este proceso de diseño de iniciativas clúster a nivel nacional. Entonces, acá quisiera mostrarles como una referencia. Si quieren mirar todo este análisis de las políticas de competitividad, les recomiendo el documento elaborado por Desarrollo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se llama Años de Políticas de Competitividad en Colombia. Lo consiguen así con ese título fácilmente en internet, googleándolo. Y aquí quise traerles, para quienes lo conocieron, volver a la memoria de esta época. En el año 94, cuando la Cámara de Comercio publicó el documento Creación de la Ventaja Competitiva para Colombia, que es ese documento inicial que mencionábamos de estudio monitor y que pues marcó esa pauta para el desarrollo de toda la estrategia de competitividad a nivel nacional. Preguntas hasta acá, inquietudes, aportes. ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver este documento, de leerlo? Si alguien lo conoce,
¿Quiere hacer algún comentario, alguna observación? No, ok. Bueno, es importante que lo tengamos presente, que tengamos conocimiento de estos antecedentes. Todos tenemos micrófonos abiertos. Si alguno tiene alguna duda de las temáticas que se están abordando. Ok, gracias, Mónica. Bueno, dentro de ese análisis, Perdóname, Andrés, sí, Carlos bien pues. Palacio tiene la mano alzada. Ah, bueno, Carlos. Carlos, te escuchamos. ¿Escuchas? Hola, Hola, Carlos, bienvenido. ¿nos escuchas? Sí, ahí les estamos escuchando, sí, señor. Bueno, habemos aquí un par de personas conectadas en el proceso. Buenas tardes. Queríamos hacerles una pregunta. Mencionas un poquito en la historia el tema de las cadenas productivas, un modelo que fue en alguna medida copiado del proceso brasilero y norteamericano. En el caso de Colombia ha sido bien tortuoso y lo digo por conocimiento propio desde el ministro Lizarralde. Hemos intentado en este proceso el tema de cadena productiva y es muy lento el proceso con el ministerio, es muy tortuoso, se hizo un esfuerzo en todo el país, todas las empresas que producimos este tema de Sacha Inchi, pero al final no queda nada y las empresas terminan mamándose en el proceso con la cadena productiva porque ni siquiera al final existe la cadena. Digamos, ese proceso con los ministerios, específicamente de Agricultura, ha sido complejo. En el tema del clúster lo vemos mucho más expedito y rápido, además porque las mismas empresas dicen, mire, esto es lo que estamos construyendo, así lo estamos haciendo, y hay como una interacción mucho más ágil desde el mundo empresarial. Cuando tú te refieres a que desde la cadena productiva es parte de lo que podría ser un clúster, digamos que no me queda tan clara esa conexión. ¿O a qué te referías con esa conexión en cadena con clúster, cadena productiva? Ok, muy buena pregunta. Me parece excelente que abordemos ese tema. Digamos que cuando nosotros hablamos de cadena productiva, sobre todo, tenemos un enfoque de oferta. ¿Sí? Digamos que ese ha sido el enfoque principal de las cadenas productivas. Entonces, hablamos, como usted bien lo menciona, de la cadena productiva, por ejemplo, de lácteos, la cadena productiva del café, ¿sí? De la mora. Bueno, hablamos como de principalmente desde un enfoque de la oferta. ¿Qué es importante resaltar de una cadena productiva? Que en una cadena productiva se habla precisamente de ese relacionamiento que hay entre diferentes actores de un mismo sector, ¿sí? Digamos que en ese sentido hay una correlación con el concepto de clúster porque hay un relacionamiento de unos actores. Entonces, dentro de ese relacionamiento hay unos actores que, como lo hablábamos ahorita, por ejemplo, son proveedores de insumos, proveedores de servicios, ¿no es cierto? Hay unos actores que son productores y la cadena productiva se centra de manera significativa e importante en ese eslabón que es el eslabón de la producción. Entonces busca fortalecer mucho el tema de los productores, pero con ese enfoque que estoy mencionando de oferta. Cuando nosotros ya hablamos de clúster, efectivamente hablamos de que hay una serie de encadenamientos, es decir, que hay un relacionamiento de unos actores del sector, pero que ese relacionamiento tiene, a diferencia de la cadena donde ese enfoque está basado en la oferta, es decir, en el producto, dentro del clúster el enfoque está basado es en el mercado. Entonces, el clúster, si bien está también correlacionado con ese relacionamiento que hay de los actores, lo que busca es un desarrollo de esos actores o de la competitividad de esos actores basado en un enfoque de mercado. ¿Qué quiere decir con un enfoque de mercado? Es decir, basado en cuáles son las necesidades y cuáles son las oportunidades que tiene un determinado segmento estratégico. ¿Qué es un segmento estratégico? Que es uno de los conceptos que ustedes van a ver mucho hablando de todo este tema de clúster. Un segmento estratégico es un negocio
que desde un punto de vista estratégico implica diferentes formas de competir. Entonces, un ejemplo, en el día de hoy, hoy en día, perdón, vemos cómo desde la Cámara de Comercio de Cali se están promoviendo, por ejemplo, un clúster que es el clúster, ellos lo llaman macro snacks. Y en ese clúster de macro snacks, el enfoque que ellos tienen principalmente es la oferta, cuál es el segmento estratégico de snacks que tiene, cuáles son los niveles de demanda, cuáles son las necesidades que tiene ese negocio de los snacks a nivel mundial. Entonces ellos no se concentran en si el snack tiene plátano, si el snack tiene papas, sino que ellos se concentran es cuál es el negocio, cuál es el cliente final, cuál es el segmento estratégico y por eso, digamos, tienen ese enfoque de clúster. Entonces, digamos, concretar el enfoque principal la diferencia principal entre cadenas productivas y clúster es el enfoque. Cadenas productivas, estamos en un enfoque de oferta y en clúster estamos en un enfoque de mercado. No sé si Carlos, con esa explicación sea un poco más claro el tema. Sí, es un poco más claro, sin embargo veo pues desde mi experiencia o lo que he podido estudiar con ustedes, veo cosas muy diferentes. Un clúster depende de las empresas y es reconocido, aprobado, apoyado o no por el Estado, pero depende de las empresas y las cámaras de comercio. Y son las empresas las que lo lideran de alguna manera y deciden, oiga, tenemos que unirnos para ser capaces de competir ante el mundo. Una cadena productiva depende de un ministro y si el ministro Lizarralde nos quiere apoyar, pues avanzamos, pero si luego el ministro Iragorri dice no, no le jalo a la cadena de tal cosa, entonces se deja parado por 2 años mientras sea el ministro. Este lo veo mucho más enfocado a que venga, ustedes como empresas organícense y compitan juntas y aquí hay unos instrumentos del Estado que los pueden apoyar. Pero depende de nosotros las empresas. Con una facilidad podrían haber, en el caso del transporte o del turismo, del 10 clústeres, uno en Antioquia, otro en la costa Caribe, otro sin que sea tú lo acabas de decir, el clúster en el Valle del Cauca de Macro Snacks. En el tema de cadena productiva, con el ministerio, si todos no están de acuerdo y todos no están juntos, entonces no se avanza y eso es mucho más complejo. Quisiera entender si en el tema clúster lo tengo suficientemente claro. Un grupo se organiza y es capaz de avanzar independiente de que no todo el país esté junto en la misma bolsa. Sí, Carlos, bueno, efectivamente tú me estás dando, gracias, tú me estás dando pie para el siguiente concepto que vamos a revisar y es precisamente el de las iniciativas clúster. ¿Sí? Digamos que el concepto clúster es un concepto más académico, más económico, es un concepto pues que da pie pues a la teoría de los clústeres, el tema basado pues en la teoría de la aglomeración, pero ya la iniciativa clúster, que es la que tú estás haciendo referencia, me parece muy importante resaltarlo, es ese instrumento que en este caso desde las empresas, desde los actores que hacen parte de esas cadenas de valor, desde la institucionalidad, por ejemplo, en la mayoría de los casos, como lo mencionaba Mónica, del liderazgo que hacen las cámaras de comercio, pero también con el acompañamiento y el apoyo importante que hace el sector público a nivel nacional, desde el liderazgo que hace el ministerio, impulsa, todos esos actores digamos que lo que buscan es precisamente promover y fortalecer esas iniciativas clúster a nivel nacional. ¿Qué es una iniciativa clúster? Si uno lo utilizara, digamos, lo dijera en términos sencillos, son esfuerzos organizados para incrementar el crecimiento y la competitividad de las empresas de un clúster en una región. Es decir, totalmente alineado con esos conceptos que tú estás manejando en relación con el tema de clúster. En esas iniciativas clúster participan las empresas, ya lo mencionábamos, participa el gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional. La academia es muy importante y todo lo sabemos, todos quienes estamos
vinculados al mundo de las iniciativas clúster, sabemos que esa articulación entre empresas, gobierno y academia es fundamental para ese fortalecimiento de ese clúster. ¿Y eso qué se busca? Formar una institucionalidad que articule a todos estos actores, que articule esos esfuerzos, porque muchas veces, y parte, digamos, importante del diagnóstico que se ha hecho a nivel nacional, es que los esfuerzos son esfuerzos individuales, desarticulados y que no tienen un impacto. Con las iniciativas clúster lo que se busca es evitar eso, digamos, de alguna manera corregir eso y que los esfuerzos en un sector determinado sean articulados, sean conjuntos y que permitan llevar adelante proyectos estratégicos. Ahí viene el otro aspecto fundamental de una iniciativa clúster. Es que una iniciativa clúster está, digamos que su éxito está relacionado directamente con la capacidad de gestión de proyectos estratégicos que realmente permitan mejorar las condiciones de productividad y competitividad de las empresas vinculadas al clúster, ¿sí? Ese es el concepto principal. Entonces, por eso nosotros hacemos énfasis en el tema de iniciativas clúster y cuando realmente nosotros, Mónica menciona, es que hay 96 clúster en el país que hacen parte de la red, realmente lo que hacemos referencia es que hay 96 iniciativas clúster. Esto es muy importante porque no se trata solamente de un clúster que se puede dar de manera natural, que por ende se da, ¿sí? La aglomeración empresarial pues se da de manera natural como parte, condición, digamos, de un mercado, pero ya la iniciativa clúster implica una articulación institucional. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. También es importante resaltar que no es una iniciativa clúster, porque a veces, digamos, suele pasar que se malentiende, malinterpreta el objetivo o el propósito de una iniciativa clúster. Entonces, es muy importante tener en cuenta que una iniciativa clúster no es un gremio, no es una asociación, ¿sí? Existen, eh, como todos conocemos, existen gremios muy importantes a nivel nacional, gremios que llevan la representación del sector, asociaciones empresariales, pero un clúster no tiene el propósito o el objetivo de convertirse en un gremio. ¿Por qué no? Porque el propósito realmente del clúster es el fortalecimiento de la competitividad de las empresas que hacen parte del clúster. Esa es su naturaleza y ese es su objetivo primario. Entonces, realmente es importante tener en cuenta que una iniciativa clúster no es un gremio o una asociación. También es importante tener en cuenta que una iniciativa clúster no es una organización que fija precios del mercado, o sea, no se crea con el propósito de regular los precios en el mercado. Es más, ese tipo de situaciones podrían generar algún problema legal. Entonces es importante tener en cuenta que no es el alcance de una iniciativa clúster fijar precios del mercado. Tampoco el clúster va a determinar formas de venta, ni se busca que logre contratos estatales, ni gestionar subsidios públicos. Nada de eso. El clúster no está pensado para eso. El clúster está pensado para que los empresarios, en articulación con los demás actores claves del ecosistema, puedan liderar una estrategia competitiva enfocada en un mercado, en un segmento estratégico, como decíamos ahora, en un nicho de mercado clave para el fortalecimiento de ese clúster. Entonces, es importante resaltar que no es una iniciativa clúster. Adicionalmente, ¿sí? Andrés, estaban alzando la mano, Olga. Olga. Goyeneche Quintana, tiene alzada la mano. Tienes el micrófono abierto, puedes abrir el micrófono, Olga. Gracias, buenas tardes y agradezco los grandes aportes que nos estás dando para reflexionar el tema. En aras de reforzar la participación anterior y clarificar unas dudas,
y mirando los antecedentes que nos presentas, preguntaría a ti, ¿no sería justo y equitativo que los 1000 y pico municipios de Colombia le apuntaran a la metodología clúster para generar competitividad desde el desarrollo local municipal? Esa sería una primera pregunta. Y la otra que me haces reflexionar es la complejidad que tienen las dimensiones del desarrollo. O sea, pareciera ser que en la forma organizativa que nosotros tenemos de montar el desarrollo agrícola pecuaria nos hace sacar como 15 cadenas. Si aparece el turismo, entonces otra cadena. Si aparece, no tengo idea, podríamos nombrar todas las dimensiones del desarrollo, nos hacen aparecer cadenas que podrían provocar, digamos, el manejo de la economía para articular la oferta con la demanda de lo que se nos ocurra a los humanos y a las humanas de las maneras organizadas, presentar para que un mercado quiera llegar a él. Entonces, eh, ¿cómo orientarías esa orientación de decirnos claramente, porque me parece muy acertado el que nos dices la diferencia que es clúster y que no es clúster? Pero cuando nosotros participamos en el desarrollo local y queremos defender el desarrollo local, que es el que está cercano, y con una regla que habla el clúster de lo que tú planteaste, que ojalá respetar a 30 kilómetros, todos los municipios tendrían esa regla y creería que sería fabuloso esa situación. Entonces, pregunta para ti, ¿esa posibilidad existe? Porque es que estamos cansados y me uno al señor que intervino anteriormente. Vamos Sí. a una cantidad de reuniones donde descubrimos que solo sé que nada sé y que la burocracia que hemos creado pues no hace sino enredarnos más y más y más y no entendemos. Mi última pregunta tiene que ver es Sí. el rol que yo tengo como empresaria cuando tomo la decisión de volver mi finca agroecológica o que decido hacer papas o plátanos y empiezo a articularme a una cadena. ¿Cuál sería la invitación que usted le haría a ese empresario que puede en el mediano plazo pertenecer o de hecho pertenece a una cadena y esa cadena puede tomar la decisión de que la salida es la metodología clúster para que realmente pues mi patrimonio no quede en riesgo y yo pierda todo lo que hice porque no le conozco al territorio sus dinámicas para comercializar esa oferta? Ujú. Bueno, pues primero que todo agradecerle por las 3 preguntas. Voy a arrancar por lo que mencionaba en relación con la complejidad de las dimensiones del desarrollo y específicamente del desarrollo económico local. Como ustedes saben, el desarrollo económico local se define como un proceso de crecimiento y cambio estructural en un territorio para potenciar su dimensión, no solamente en el nivel económico, sino también en el nivel ambiental y en el nivel social, lo que comúnmente se habla o se menciona como la triple cuenta de resultados o el enfoque de sostenibilidad. Entonces, digamos, referente a la pregunta que usted hacía con relación al tema de los municipios, es muy importante que desde los municipios, desde cada uno de los municipios, independientemente de su tamaño, independientemente de la dinámica que tiene cada municipio, efectivamente se plantee una estrategia para su desarrollo económico local y para fortalecer su competitividad y su sostenibilidad. Entonces ahí es donde articulamos el concepto de desarrollo económico local con el concepto de competitividad. Entendiendo también la competitividad como esa capacidad que puede tener en este caso un territorio, un municipio, pero también en capacidad que puede tener una empresa o una organización para mantener unas ventajas comparativas que le permiten sobrevivir o le permiten, digamos, lograr una posición privilegiada en un mercado o en una, digamos, en este caso,
en un entorno económico de acuerdo con un territorio determinado. Entonces, en ese sentido, todo el proceso de desarrollo económico local está totalmente articulado con el enfoque de competitividad del territorio. Y para el tema de desarrollo de la competitividad en territorio, una de las herramientas, no es la única, pero es una de las herramientas o los mecanismos que podemos promover es el desarrollo de iniciativas clúster. Tampoco quiere decir que entonces vamos a hacer iniciativas clúster en los 1000 y pico de municipios que tenemos en el país. No, no es la idea, no es el propósito, porque entonces estaríamos trabajando desde un enfoque de oferta y no desde un enfoque de mercado, que es como ya lo vimos, uno de los principios fundamentales de la iniciativa clúster. Lo que tenemos que mirar es cómo las iniciativas clúster que actualmente existen en los territorios se articulan con el desarrollo económico local de nuestros municipios. Eso es uno de los elementos importantes. Un ejemplo concreto es el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial que tiene un municipio. Dentro de los planes de ordenamiento territorial, muchas veces ese POT lo vemos con un enfoque muy normativo y exclusivamente urbanístico. Pero cuando nosotros empezamos a ver que uno de los propósitos y objetivos fundamentales del plan de ordenamiento territorial es el tema de competitividad, entonces vemos la necesidad de articular ese enfoque de competitividad en el desarrollo, en este caso del territorio, pero también en el desarrollo económico local de cualquier municipio. Entonces, para redondear la idea y darle respuesta como a esas dos primeras preguntas que veo que están articuladas, es que las iniciativas clúster son una herramienta, son un instrumento fundamental para el fortalecimiento de la competitividad en los territorios y pues en este caso específico de un municipio. Entonces por eso es muy importante que dentro de esa estrategia de los municipios articulemos la estrategia de iniciativas clúster que se están dando en los territorios, sin perder de vista que una iniciativa clúster siempre va a estar fundamentada en un enfoque de mercado. Eso es muy importante. Y con respecto ya de manera específica al rol empresarial, aprovecho esa pregunta para ir al siguiente punto. Y es precisamente de los aspectos claves que tiene una iniciativa clúster, ¿sí? Y una iniciativa clúster no logra ser exitosa si no cuenta con la participación de diferentes tipos de organizaciones miembros, de manera importante y significativa del rol que asumen los empresarios. Realmente quienes definen cuál es la estrategia competitiva de un clúster son los empresarios, porque son los empresarios los que leen el mercado, son los empresarios los que interpretan las necesidades del mercado, los que identifican las oportunidades y precisamente son los empresarios los que definen cuáles son esas fortalezas o esas capacidades que requiere fortalecer para poder aprovechar esas oportunidades que hay en el mercado. Entonces, el rol del empresario dentro de una iniciativa clúster no es marginal, al contrario, es fundamental, es central, y el rol del empresario hace que una iniciativa clúster pueda ser exitosa o no. Otro elemento importante a tener en cuenta en las iniciativas clúster es la existencia de una organización clúster, es decir, que haya una estructura. Esa estructura no tiene que ser necesariamente una figura jurídica, una personería jurídica. No tenemos que constituirnos en una asociación o en una corporación, no. Estamos hablando más bien es de una organización en red donde todos los diferentes miembros que hacen parte del clúster tienen un rol definido, tienen unas responsabilidades, unos aportes, pero también, por ende, tiene unos derechos por hacer parte de esa organización clúster. Otro tema fundamental es la gobernabilidad de la iniciativa y está muy ligado a lo que hablábamos de la organización clúster. Dentro de esa organización debe existir unas reglas de juego claras
Y esas reglas de juego las establecemos a través de unos mecanismos de gobernanza. Y esos mecanismos de gobernanza nos permiten que todos los actores que están vinculados a esa iniciativa clúster puedan tener claro cuáles son sus roles, cuáles son los alcances y cuáles son las expectativas que pueden tener en relación con esa iniciativa. Y el otro aspecto fundamental es el de la financiación. Todos sabemos que siempre van a existir recursos limitados y que es necesario poder hacer una buena gestión de recursos para no solamente el funcionamiento y la operación como tal de la iniciativa, sino sobre todo para el liderazgo de esos proyectos estratégicos que se quieren implementar y que se quieren promover desde las iniciativas clúster. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos claves y para complementar, entonces, tener en cuenta que algunos de los principales objetivos que debe tener una iniciativa clúster o que puede tener están relacionados con trabajar por la especialización productiva de una región. Ya hablábamos del concepto de especialización inteligente, que es un concepto fundamental para el desarrollo de una iniciativa clúster. Debemos también procurar, como uno de los objetivos de la iniciativa clúster, generar valor agregado local. Y mire cómo este objetivo de generar valor agregado local se articula de manera directa con el concepto que hablábamos ahorita de desarrollo económico local a propósito de la pregunta que nos hacía la señora Olga. El otro objetivo es el de vincular un mayor número de empresas locales y regionales. Y aquí también volvemos a hacer énfasis en ese aspecto fundamental y es la necesidad de que el empresario, la participación del empresario sea central, sea activa dentro del desarrollo de un clúster. Y esa participación del empresario también hace que, como lo decía don Carlos, la mirada de un clúster sea diferente en relación con otros tipos de instrumentos, donde de pronto en los otros instrumentos depende más de la dinámica política del territorio, depende más de esas circunstancias que a veces son más con una mirada de corto plazo y lo que se busca es que desde la mirada del empresario el clúster tenga un enfoque más de mediano y largo plazo. Entonces, eso es lo que es parte fundamental también a tener en cuenta dentro de los objetivos de la iniciativa Clúster. Y hay otros dos aspectos, sí, Mónica. Perdóname. Javier nos hizo una pregunta en el chat hace un tiempo y tiene alzada la mano. Leo la pregunta y también le doy la palabra a Javier. Hacemos como ese espacio. No sé si Javier quieras seguir con la pregunta o tienes abierto el micrófono para también. Buenas tardes. Bueno, realmente la pregunta va al final de lo que quiero expresar un momento que también tiene que ver con unas preguntas generales. Andrés, ¿cierto? ¿Es tu nombre? Señor. Sí, vale. señor. Veo que, por ejemplo, observo y percibo que la red clúster o el clúster como tal o las iniciativas clúster son un conjunto o un modelo que nos permitiría llegar a potencializar la competitividad, dígase Colombia en general, regional o localmente en municipios, ¿cierto? Sí. La pregunta que hice en el chat es que de pronto es más fácil en general para todo el mundo de percibir las ventajas con ejemplos claros de empresas, qué es lo que han hecho, de qué manera, pues, como para que entendamos y comprendamos de manera pedagógica este modelo. Okay. Entonces lo veo todavía muy como un tópico en general. De pronto un ejemplo claro y preciso me puede ayudar a aterrizar eso. Dentro de los objetivos que planteas ahí, por ejemplo, no veo estudio de mercado, no veo análisis de cliente objetivo ni de comunidades objetivo. Si lo que queremos y lo que pretende el clúster es pensar en mercado, entonces ahí estamos hablando un poco más desde el punto de vista de cadena de producción, de valor agregado en una cadena local, pero digamos, si el objetivo final del clúster y de las iniciativas clúster es trabajar en el mercado,
No veo nada que tenga que ver con el estudio de mercado. Sería importante pues que lo tengan en cuenta, porque entonces no estamos haciendo como lo contrario de lo que se veía que deberíamos hacer. Y pues creo que en general es eso. Ah, bueno, una cosita. Cuando hablas de potencializar la inversión, estamos hablando entonces de que el clúster busca más es potencializar inversión a nivel privada que a nivel pública. Ok. Muy Eso bien. sería así de manera general, Andrés. Listo, muy bien. Entonces, voy a arrancar con un ejemplo concreto del potencial y de la, digamos, de la dinámica que tienen los clústeres a nivel nacional. Voy a retomar el caso de Cali. En el caso de Cali, a propósito de, de toda esta situación que lamentablemente hemos vivido durante este año en la pandemia, todos sabemos que pues, la pandemia nos ha afectado bastante en todas las áreas y pues de manera particular en el área económica. Resulta que en Cali existe un clúster que está orientado a todo el tema clínico, trabaja todo el tema de salud y desde ese clúster, cuando inició la pandemia, gracias a esa articulación que tenían, empezaron a ver la oportunidad y la necesidad de empezar a desarrollar insumos médicos para poder atender la pandemia, desde insumos, desde tapabocas y otro tipo de insumos que se requerían. Entonces, el clúster logró en ese momento identificar, como usted bien dice, a raíz de una identificación de necesidad del mercado, una oportunidad para poder que las empresas que estaban vinculadas al clúster atendieran una necesidad del mercado que era evidente. Entonces, ¿qué es lo que permitió el clúster, esa iniciativa? Permitió, gracias a las capacidades que se tenían generadas, gracias a la articulación que se tenía no solamente de las empresas, sino también de las empresas con, pues en este caso, por ejemplo, clínicas, en este caso, proveedores de insumos médicos, también la misma academia. Gracias a todo ese proceso se logró empezar a, digamos, a hacer una transformación productiva y a generar una oferta acorde con esa necesidad que se estaba generando a raíz de todo el tema de la pandemia y de esa situación que estamos viviendo. Entonces, de manera concreta, ¿qué permitió esa iniciativa Clúster en ese momento? Primero, la identificación de una oportunidad de mercado. Entonces, como usted bien lo dice, dentro de ese objetivo de ese clúster está esa identificación y esa lectura de ese mercado. En segundo lugar, permitió que a partir de las capacidades que ya se tenían en el clúster, que ya estaban desarrolladas, con base en esas capacidades se pudiera empezar a generar una oferta de servicios y una oferta de productos que atendiera esas necesidades de mercado. También la iniciativa Clúster, como estaba fundamentada en esa articulación de los actores, pues entonces permitió que las necesidades que hubiese en relación con, por ejemplo, en términos de conocimiento, en términos de desarrollo de producto, pudieran ser suplidas con los actores que están vinculados. Y adicionalmente, ellos en ese momento generaron una plataforma virtual empresarial. Y esa plataforma virtual empresarial logró que pudiera conectar a los actores del sistema de salud, que eran los que estaban requiriendo ese tipo de insumos, con esos proveedores y poder que el clúster ofreciera digamos, una solución casi que inmediata a esas necesidades. Entonces, si quieren, pues los invito a que consulten en la Cámara de Comercio de Cali la plataforma Clúster y que vean cómo precisamente se logró crear esa plataforma virtual empresarial de proveedores de insumos y servicios relacionados con el sistema de salud y abastecimiento humanitario para atender las necesidades generadas por la propagación del COVID-19. No sé si ese ejemplo
sea como muy Sí, muchas gracias. gráfico. Esto es más Eso, preciso para entender todo. exactamente, que nos permite poder clarificar pues cuáles son esos objetivos. Otra de las preguntas que usted hacía que me parece súper importante es con esa dimensión de mercado. Digamos que es válido y lo voy a tener muy en cuenta, incluir dentro de los objetivos de manera expresa esa dimensión de análisis de tendencias, de análisis de mercado. Esa es una función, digamos que a veces En últimas, Andrés, sería sí, prácticamente el objetivo final del sí, clúster. exactamente. Este es como en últimas, como casi que es lo que el mismo clúster desarrolla por naturaleza, que hace que el clúster se fundamente y uno de los aspectos por ejemplo, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, se viene liderando un proceso muy importante de conocimiento del mercado, inclusive el conocimiento de mercado no solamente local y nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, y la Cámara de Comercio de Medellín y sé que muchas cámaras de comercio están empezando a incorporar dentro de sus estructuras todo un tema de conocimiento de mercado, de tendencias, de análisis, porque eso es lo que permite efectivamente que una iniciativa clúster pueda ser muy efectiva en el diseño de su estrategia. ¿Sí? Es ese Precisamente conocimiento de eso mercado. es a lo que me refiero, Andrés. Por Sí. ejemplo, para responder un poquito también y ayudar a lo que decía la señora Olga anteriormente de si ella tiene un patrimonio y ella quiere, no sé, sembrar tomate, y ella pertenece a un clúster de personas que se dedican al cultivo de tomate, ¿sí? Sí. Y ahorita el tomate se está vendiendo bien a nivel local, pero como no hay un ente arriba que le diga, sí se está vendiendo bien, pero ya llegamos a la demanda que solicita el mercado. Claro. ¿Qué pasa? Pues si siguen cultivando tomate, pues los precios van a caer. Hay una parte económica que tengo que tener en cuenta. Entonces, mientras tanto, el clúster debería en ese punto, me imagino que es a lo que te refieres con todo esto, decir, bueno, ahora va a empezar a haber oferta de papa, o oferta de café, o oferta de otro producto. Entonces, ahí es donde se interviene con la cadena de valor y todo el tiempo van a estar analizando y ofreciendo, que es la parte de la cadena de valor, un producto que vaya a suplir esa necesidad que el mercado está teniendo. Entonces, el objetivo final, como me imagino que es lo que faltaría aquí, totalmente, sería estudio y análisis de mercado. Cliente Sí. final, objetivo, dependiendo, porque cada país y cada región es diferente. Entonces, ellos tienen gustos diferentes para un mismo producto. Así es. Y ese tema se fortalece con el análisis de la segmentación estratégica de clúster. ¿Sí? Que es algún término que ya mencionamos, pero que el próximo webinar, que va a ser el jueves 17 a las 3 de la tarde, están todos súper invitados. Vamos a empezar a mirar ya cómo se diseña y cómo se fortalece, cuáles son las herramientas claves para empezar el fortalecimiento de un clúster. ¿Listo? Entonces, bueno, y había una pregunta adicional, Javier, que tú decías que no la quiero dejar en el tintero, y es con respecto al tema de inversión. Con respecto al tema de inversiones, nos referimos tanto a la inversión pública como privada. Pues en primera instancia, digamos que es mucho más fácil por parte de las empresas y de las iniciativas clúster entrar a orientar una inversión privada. Pero también se quiere, en ese proceso de articulación que hablábamos con los territorios, con los gobiernos locales, que en la medida en que el gobierno local empieza a ver las iniciativas clúster como una herramienta fundamental de fortalecimiento de la competitividad y sostenibilidad de los territorios, también existe la posibilidad que hayan unas inversiones de los gobiernos locales en el fortalecimiento de esas iniciativas. Entonces, la idea es que la inversión, no solamente estamos hablando desde enfoque privado, sino que también pueda involucrar una inversión pública en cierto sentido, digamos, por lo menos en términos de promoción, de apoyo, de poder fortalecer como tal la iniciativa clúster. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, Javier, muchas gracias a ti por las preguntas. Quisiera entonces ya entrando a la parte final de nuestro webinar,
hacer mención de dos aspectos importantes. Primero, ¿cuáles son algunos de los principales retos que tiene una iniciativa clúster? ¿Sí? Entonces, ya lo mencionábamos, uno de los grandes retos es poder tener un modelo de gobernanza sólido. Es decir, que efectivamente las iniciativas clúster cuenten con la participación amplia, activa, casi que con un nivel de involucramiento muy alto de los diferentes actores que hacen parte de un ecosistema de un clúster y de manera obviamente especial y significativa de las empresas. Entonces, ese modelo de gobernanza está totalmente alineado con el nivel de impacto y de sostenibilidad que pueda tener una iniciativa clúster. El otro reto fundamental es poder tener esa visión de largo plazo que hablábamos. A veces parte importante, digamos, de las limitaciones que tenemos en nuestro desarrollo y en nuestros territorios son las visiones de muy corto plazo. Entonces, una iniciativa clúster se debe dar la oportunidad de planear a largo plazo y de pensar cómo esa iniciativa, cómo ese clúster logra alcanzar niveles de competitividad, no solamente comparándose a nivel local o a nivel nacional o inclusive a nivel de América Latina, sino cómo realmente puede alcanzar un nivel de competitividad en el ámbito mundial. Es decir, por ejemplo, aquí voy a tomar la recomendación que hacía Javier de incluir algunos ejemplos. En el caso de los cafés, nosotros tenemos un excelente reconocimiento del café de Colombia a nivel mundial. Somos en este momento el tercer país productor de café. Tenemos una línea específica, digamos, de reconocimiento dentro de los cafés especiales y cafés suaves. Inclusive a nivel mundial se reconoce como cafés suaves colombianos. Sin embargo, nosotros dentro de la generación de valor del clúster de cafés tenemos muy poco, digamos, agregación de valor, porque la mayoría del café que nosotros exportamos, que nosotros vendemos, es un café en verde, café que muchos lo llaman café pergamino seco. Entonces, esa necesidad de agregar valor, esa necesidad de ser competitivos, nos lleva a que en el mundo, por ejemplo, de los cafés especiales, debamos pensar a largo plazo y no solamente proyectarnos con lo que ya estamos desarrollando de mejores estrategias para ser más productivos, para incrementar nuestra capacidad de producción, sino también en la innovación a través de las nuevas tendencias que hay de cafés especiales. Entonces, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de probar, por ejemplo, un café variedad exótico, como por ejemplo un café tipo geisha, cafés que en países como Corea del Sur, en países como Japón, del Asia, en Europa, tienen un alto nivel de valor agregado, tienen un alto nivel de diferenciación y por ende tienen un mayor valor en el mercado. Entonces, ese tipo de objetivos de largo plazo, de pensar en que no solamente debemos mirar cómo nos va en esta cosecha, sino cómo logramos ser competitivos en un mediano y largo plazo a nivel mundial, es parte fundamental de los retos que tenemos en todos los clústeres. Otro de los retos fundamentales, ya lo mencionábamos y lo reitero, es la orientación de la estrategia del clúster a las necesidades y oportunidades de los mercados, lo que hemos llamado la orientación al mercado. Eso es algo sine qua non, fundamental para lograr el éxito de una iniciativa clúster. Otro de los retos importantes, también lo mencionábamos, es pensar desde un enfoque de sostenibilidad. Ese enfoque de sostenibilidad siempre nos va a remitir a esa triple cuenta de resultados, a la necesidad de que podamos tener resultados y objetivos en términos no solamente económicos, sino también ambientales y sociales.
hoy más que nunca eso es una necesidad fundamental para el desarrollo de cualquier territorio y para pues, la sociedad en general. Entonces, el tema de sostenibilidad cada vez se vuelve mucho más importante para las empresas y por ende para el desarrollo de las iniciativas clúster. Y ligado a eso, pues está obviamente lograr una adecuada financiación con esos niveles de inversión que hablamos ahorita, tanto en lo privado como desde lo público, para el funcionamiento de la iniciativa, pero más allá del funcionamiento, el liderazgo de proyectos estratégicos que son los que realmente van a tener el impacto en las empresas y en el ecosistema. Entonces, eso es fundamental. Y por último, no quisiera dejar de mencionar algo que Mónica también hizo énfasis, que es bien importante y que desde la red Cluster se viene liderando a nivel nacional, y es la importancia de implementar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación. Es fundamental. Todos lo sabemos. La máxima, pues, que siempre hemos escuchado, que lo que no se mide no se mejora. Es necesario que podamos nosotros contar con unos buenos indicadores para hacer un seguimiento, un monitoreo y una evaluación adecuada, no solamente de la gestión, sino sobre todo del impacto que tiene esa iniciativa Cluster. Entonces, estos son retos fundamentales. No sé si de pronto alguien quisiera mencionar algún reto que de pronto considere importante para complementar. Bueno, sigamos entonces. Y para cerrar, quisiera entonces hacer... Sí, Perdón, Andrés, sí. ¿Quién habla? se me olvida que cierro el micrófono. Ah, Mónica, dime. Juan Carlos Benavides, buenos días, saludos. Pregunta, ¿cómo se puede vincular una organización productora o empresario independiente a uno de los clústeres de interés? Bueno, eso sí creo que puede ser una pregunta que yo puedo contestar, Juan Carlos. Si quieres, mándame un correo y buscamos dónde estás ubicado y a qué sector perteneces para poder ubicarte pues, al sector más cercano que se pueda ubicar, pues siempre y cuando exista, ¿no? Entonces voy a dejar en el chat nuevamente mi correo electrónico y recuerden que tenemos el listado. Ah, listo, Juan, ya lo tengo. Y el listado de asistencia también para que por favor nos ayuden a conocerlos más. Perfecto, Mónica, muy bien. Sí, es importante que como empresarios conozcamos cuáles son las iniciativas clúster que hay en nuestro territorio, en nuestro departamento, inclusive a nivel nacional. La idea, uno de los propósitos que tiene la red clúster es poder publicar una cartilla ABC de los clúster del país, y dentro de la cartilla poder divulgar las iniciativas que en este momento están vinculadas a la red, poder divulgar como la información básica de esas iniciativas para que efectivamente cualquier empresario pueda acceder a esa información y pueda, pues, digamos, vincularse o por lo menos manifestar su interés de vinculación al clúster que considere adecuado de acuerdo con su actividad. Entonces es importante tener eso en cuenta. Ya para cerrar, porque ya estamos terminando la sesión. Pasaditos de tiempo, sí. Sí, ya estamos terminando la sesión. Quisiera simplemente mencionar que existe como tal una metodología ya establecida para hacer todo este proceso de diseño de iniciativas clúster y de fortalecimiento. Y la metodología en el país se ha mencionado, se ha conocido como metodología de rutas competitivas, haciendo alusión al programa de rutas competitivas que se viene liderando desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y esa metodología está fundamentada en 3 grandes fases, que son la de fase 1, conociendo el clúster y sus actores; la fase 2, identificando segmentos atractivos para competir, que tiene que ver con toda esa parte estratégica del clúster;
Y la fase 3, definiendo acciones de acuerdo con la estrategia identificada, que tiene que ver precisamente con ese plan de acción y esos proyectos estratégicos claves para las iniciativas Cluster. Entonces, quisimos mencionar esto para hacerles la invitación a nuestro próximo webinar que precisamente va a desarrollar cada una de estas fases, y es cómo construir la hoja de ruta de una iniciativa de refuerzo a la competitividad en Cluster. Va a ser, vuelvo y repito, el próximo jueves 17 de diciembre, en la misma hora, 3 de la tarde. Entonces están todos cordialmente invitados a esta próxima sesión que vamos a realizar. Quisiera ya para cerrar simplemente dejarles esta información para que puedan consultar la Red Cluster Colombia en cada una de sus redes sociales, para que también nos acompañen y se vinculen a las redes de la Red Cluster. Mónica, yo creo que Bueno, acá sí, cerramos. listo. Muchísimas gracias. Ahí dejé el listado de asistencia y me están escribiendo algunos correos. Por favor, déjenlos en el listado de asistencia. Con mucho gusto ahí le tenemos ya sus datos. Quiero agradecer a todos los que permanecieron aquí súper conectados. Digamos que, como decía Andrés, esto es una serie de 3 talleres o webinars cortos que queremos impartir para todas estas iniciativas que se están gestando y poder resolver todas estas inquietudes que tenemos alrededor de lo que es una iniciativa clúster y sus estrategias en el país, ¿no? Entonces, desde el Ministerio de Comercio, Confecámaras y la Red Cluster, pues damos por cerrada esta sesión, a menos que exista alguien más que quiera hacer alguna pregunta, pero pues creo que ya estamos, ya nos pasamos media hora y nos vemos el otro jueves, el jueves a la Sí, misma hora. Yo les jueves mando 17. a su correo, a los correos que están en el listado de asistencia, la actualización del link de acceso. Muchísimas gracias, Mónica, Andrés, muy importante la información que nos acaban de compartir. Voy a estudiar el librito que nos compartieron. Sí, ahí Muchas dejé el gracias. libro. Atentos al link de la otra sección. Perfecto, sí. Gracias. Si quieren también en el link de la próxima sesión, yo les dejo el libro también anexo en su calendario. Jenny Pérez nos acompaña también del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Jenny, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. No alcanzo a ver cuántas personas están conectadas. Sin embargo, pues quería saludarlos en nombre del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Pues nos complace el interés que se está teniendo alrededor de las iniciativas Cluster. Para el Ministerio es pues una estrategia fundamental para la reactivación económica. Vemos a las iniciativas Cluster como esas instancias clave para que los empresarios puedan articularse a estrategias de recuperación, y en ese sentido pues estamos ahí detrás de la red Cluster apoyándola de distintas formas para que pueda prestar esos servicios a ustedes como líderes o posibles líderes de las iniciativas Cluster y a los empresarios que hagan parte de ellas. Entonces era solo como ese mensaje. Mónica, muchas gracias por preparar este contenido tan importante, y Andrés también. Un saludo. Bueno, gracias Jenny. Y ahí estamos y nos vemos el próximo jueves. Que tengan todos una muy buena tarde y fin de semana. Gracias, buena tarde para todos. Gracias. Igualmente. Gracias Muchas a todos. gracias.